Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias a Dios, gusto estar contigo. Qué bueno. Bueno, mira, tenemos un montón de preguntas para hablar sobre impuestos, así que tené paciencia porque te vamos a bombardear y demás. Ayer yo adelanté algo sobre los depósitos a plazo. Se te ve súper bien, se te escucha bien, ahí cualquier cosa la gente nos va a ir diciendo. Perfecto. Adelanté algo sobre los depósitos a plazo, ¿no? Que hay una franquicia que si vos ganaste hasta 1 millón de pesos no deberías pagar impuestos, ¿verdad? Sí, mira, vamos a estructurar un poquito más la respuesta de la franquicia, porque Vale. sí o sí nos pide la ley tener cierto cumplimiento de algunas cositas, ¿cierto? Antes de poder adquirir el derecho a franquicia. Uno, bueno, este punto nosotros lo encontramos en el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta, y que es lo que dice que todas las ganancias que nosotros tengamos en intereses, en rescate de fondos mutuos, que ven cierto emanados como interés o distribución de dividendos, nosotros tenemos una franquicia de 20 UTM, que es más o menos como 1 millón de pesos al año por el total de las ganancias. ¿Ya? Vamos a explicar inmediatamente cómo constituimos la ganancia, pero nosotros necesariamente para poder optar a este beneficio, Santi, las rentas que percibimos tienen que venir solamente del artículo 41, número 1, que son sueldos, remuneraciones, ¿ya? O del artículo 22. Entonces, ahí hay una restricción para ese Ya, tema. te voy a ir cortando, perdón si te interrumpo muchas veces, vos ahí me vas diciendo también, pero es, o sea, si yo invertí en depósito a plazo y mi plata viene de sueldo y gané hasta 1 millón de pesos, más o menos, en eso no tengo que pagar impuestos. Esa información, el Servicio de Impuestos Internos la tiene porque los bancos se la pasan directamente, ¿verdad? Sí, las ganancias las reporta el banco. La franquicia, si aplica, la tengo que aplicar yo de forma directa en el formulario 22. ¿Ya? Ah, ok, ok. O sea, el banco va a decir, mira, no sé, Santiago Jasminoy hizo un depósito a plazo, ganó 1 millón de pesos, ganó 1 millón de pesos dos, ganó 1.200.000. Entonces yo tengo que aclarar en algún lugar del formulario como que tengo esta franquicia. Sí, y ahí también hay un detalle sobre el beneficio Santi. La franquicia es hasta, digámoslo así, es hasta 20 UTM. Si uno pasa la 20 UTM,01 en adelante, inmediatamente la renta completa va a formar parte del global complementario. Se pierde el beneficio cuando la renta completa sobrepasa las 20 UTM. Eso lo chequeamos hoy día en la mañana. Ah, perfecto. Yo tenía entendido que pagaban por el diferencial, digamos, si ganaba 1.200.000, pagaba solamente por esos 200. Sí, yo también hasta ayer entendía lo mismo, pero profundizamos un poquito la normativa del artículo 57, nos dice que van a ser exentos hasta 20, siempre y cuando no se pase. Si se pasó de las 20, todo queda afecto, ¿ya? Y se Perfecto. declara, y se declara la línea 8 del formulario 22. Perfecto. Chicos, ahí los que estén conectados, si ustedes ven que interrumpo mucho, me dicen porque yo soy muy ansioso. Pero, y ahora Raúl también para ver. Y que No, acá, por perfecto. ejemplo, Clau me dice que, por ejemplo, si ella estuvo sin trabajo, o sea, no percibió rentas durante ese año y toda la plata que ganó la ganó en depósito a plazo, por ejemplo, ¿tiene que pagar impuestos? Porque entiendo que si no percibió rentas, igual en el global complementario va a quedar en un tramo más bajo. Si ella no recibió rentas, pero sí tuvo intereses y utilidades sobre su depósito a plazo, va a poder acceder a la exención de las 20 UTM. Si ganó sobre 20 UTM, va a tener que declararlas en su formulario 22. Si ganó menos, va a poder tener acceso al beneficio. Perfecto. Igual, Clau, fíjate que, digamos, si vos estuviste sin trabajo, no, en los tramos del global complementario vas a quedar en el más bajo, así que prácticamente no vas a pagar impuestos. El live va a quedar grabado, va a estar en mi Instagram y en el de Raúl, pero así vamos a ir. Esto va a ser yo le dije a Raúl ayer que estuvo en mi casa, le digo, vamos a hacer un ping-pong, así vamos a hacer muchas preguntas y lo que pueda hacer va a ser cierto. Vamos a hablar de Racional, que hay muchos de mis seguidores que están acá conectados que compraron, por ejemplo, tienen plata. Vamos a separar por un lado lo que son portafolio de Rational de lo que son stocks, acciones y ETFs. Los que tienen portafolio en Racional, eso lo tienen que declarar. ¿Cómo es ese proceso? A ver, en el caso de los portafolios Santi, Racional informa directo al Servicio de Impuestos Internos a través de la declaración jurada, ¿cierto?, que corresponde, genera, ¿cierto?, la información de las utilidades o de los dividendos, ¿cierto?, que generaron este tipo de instrumentos. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que tener en consideración es poder entender, ¿cierto?,
nuestro formulario 22, que va a llegar la información directa a él sin que nosotros tengamos que completar. En el caso, ¿cierto?, de que hayamos invertido en portafolio. Perfecto. Y si invertí en acciones y ETFs, como yo me gusta y yo siempre le digo, bueno, invertamos en acciones, en ETFs y demás, ¿eso cómo se paga el impuesto? Mira, aquí hay una línea divisoria, ¿cierto?, de lo que la ley entiende como inversión dentro de Chile versus inversión fuera de Chile. Todo lo que es stock, ¿cierto?, todo lo que es ETF que está por fuera, ¿cierto?, de nuestro país, el Servicio de Impuesto Interno pide que nosotros completemos la declaración jurada 1929, y esa ya es una obligación particular y personal de nosotros, aunque hayamos hecho la inversión a través de una plataforma como Rational, pero en el comprender, ¿cierto?, de en dónde se está haciendo esta inversión está haciéndose fuera de Chile. Entonces, como se hace fuera de Chile, la aplicación no tiene la obligación de informar las inversiones personales nuestras que están fuera de Chile, sino esa carga de información es propiamente tal nuestra. Por eso, ¿cierto?, que Rational hace una separación y dice, mira, todo lo que es stock, ¿cierto?, por un lado, yo lo informo al Servicio de Impuesto Interno, pero todo lo que es inversiones fuera de Chile, ustedes tienen que hacerlo, pero nosotros le entregamos, ellos nos entregan la información para poder declarar. Exacto. Pero De la hecho, obligación es nuestra. perfecto. De hecho, a todos los que tienen Racional o Happy, que igual funciona parecido para comprar acciones, les llega un mail diciendo, venles, esta es tu información y esto es lo que tú tienes que declarar. Pero, por ejemplo, ahí decían, si yo, como David decía, yo he comprado acciones y no he vendido nada, ¿tengo que declararlo? Si Sí, no vendí. sí, mira, lo que conversamos un poquito ayer, Santi, la declaración de renta es cuando se genera renta, ¿ya? El hecho de comprar no te puede no generar renta. ¿Hasta qué momento? Hasta que tú quieras ejecutar la acción que estás comprando. Entonces, como la declaración de renta se declara en la renta, si yo compré y no vendí, no sé si gané o perdí. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Usted declare esos movimientos en el año en donde ejecute la venta, porque ahí va a saber si Perfecto. ganó o perdió. Pero mientras las Perfecto. tenga, no declaró. Para los inversores de largo plazo que por ahí tienen acciones, tienen ETFs y que compraron durante el año pasado, no tienen que declararlo. Por más que tengan ustedes estas acciones que son parte de tus activos y los tenés en Estados Unidos a través de distintas plataformas, no hay que declararlos. Acá no es que te viene nada, es una declaración de bienes personales. Esto es una declaración sobre tu renta. Entonces, solamente en las acciones ETFs que vos hayas vendido y hayas ganado plata, tenés que declarar esa renta. Si yo Sí. vendí, por ejemplo, y perdí plata, ¿también tengo que declararlo? Va a depender de la estructura o el vehículo de inversión que uno tenga, pero quiero hacer una sola salvedad respecto Dale. del tema de los dividendos, que ahí salió una preguntita. Efectivamente, si yo tengo acciones y no vendo, sí voy a poder optar, ¿cierto?, a poder rescatar los dividendos de las acciones que voy a tener hasta el 31 de diciembre. Esos dividendos sí van a ser componentes de mi renta en ese año. Entonces, nosotros si no vendemos las acciones, no sabemos si ganamos en la venta de acciones, ¿ya?, o en la venta de los ETF. Pero si eso me generó una renta a través de dividendo que la percibo, eso sí o sí se declara en el formulario 22. Así que ojo con Per- eso. Perfecto. Ahora entramos a los dividendos. Le voy a responder a Charlie. Charlie hizo una compra de mi curso de Inversor Pro y todavía no sabe nada. Escribime por interno y si no, ponete en contacto con alguien de mi equipo a través de WhatsApp. Está toda la información en Hotmart para que lo veas. Cierro paréntesis. Si gané plata con los dividendos, o sea, yo tengo acciones, por ejemplo, de Coca-Cola, de AT&T, de Unilever y otras acciones que hoy, y ETFs de dividendos, que hoy me entra plata a través de eso. Yo estoy pagando un impuesto en Estados Unidos, de hecho, cuando yo recibo ese dividendo, ya me viene descontado el 30% en Estados Unidos. Tengo que volver a pagar impuesto acá, cómo se declara y demás. Ya, si la inversión la hicimos fuera de Chile con empresas que transan en bolsa distinta a la nuestra, esas dividendos, Santi, se tienen que incorporar a nuestro formulario 22. Ahora, el cómo es a través de un procedimiento que se llama rentas pasivas. Y ahí vamos a tener que desarrollar nosotros la declaración jurada 1929, en donde vamos a reconocer la ganancia por los dividendos y también vamos a reconocer el crédito que pagó ese dividendo fuera de Chile, y eso, cierto, vamos a tener que analizar con un asesor tributario si ese crédito me sirve a mí para poder utilizarlo como pago anticipado de los impuestos acá en Chile, ¿ya? Sí o sí, si recibí dinero afuera, si mi inversión rentó,
debo hacer el formulario 1929 que se llama formulario de rentas pasivas. Y si pagué impuestos afuera, Santi, tengo la opción, ¿cierto? Dependiendo del país, ojo, dependiendo del país, a través de los tratados para evitar la doble tributación, ocupar lo que pagué afuera como crédito para, entre comillas, ¿cierto? Pagar el impuesto que salga en esta operación renta a nuestro nombre. Perfecto, pará. Chile y Estados Unidos, ¿tienen este acuerdo de doble tributación? Tienen mira, no tienen acuerdo para evitar la doble tributación. Lo que sí tiene Chile es un prospecto que fue enviado, pero que ellos todavía lo tienen en discusión en su Cámara, en su poder legislativo. Por el lado de ellos no está aprobado, por el lado nuestro está la moción. ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Entonces se podría considerar. Ya, vamos. Eso es la práctica. Perfecto. Pero no lo tenemos firmado bilateralmente. Perfecto. Vamos a seguimos con el ping-pong y ahí vamos a ir volviendo a depósito a plazo, acciones, todo, pero vamos a hacer como algo general. Si tengo fondos mutuos y también yo retiré plata el año pasado, por ejemplo, tengo plata en Fintual, o un fondo mutuo en mi banco, y yo el año pasado dije, ¿sabes qué? Voy a vender porque ya gané algo de plata, ya eso lo declaro, ¿cómo es el proceso también? Bueno, si soy persona natural y tengo también, al igual que los DAP, Santi, rentas solamente provenientes del trabajo, también existe un beneficio tributario en el mismo artículo 57 acerca de las ganancias por los fondos mutuos, que son 30 UTM. Estos son 10 UTM más que los depósitos a plazo, ¿ya? O sea, 1,5 millones. Si gané hasta 1,5 millones más o menos con fondos mutuos, podría no pagar impuestos al respecto. Efectivamente. Siempre y cuando las rentas que yo declare este año provengan solamente del trabajo, artículo 41, número 1. Perfecto. Algo adelantamos también ayer por historias y también muchos me decían como, aprovechando que también estabas acá, era que tenían varios inversores inmobiliarios, que tienen varios departamentos. Entonces decían, ya tengo que abrir una sociedad, me conviene tenerlos a mi nombre, me conviene pasarlos a una sociedad. Sí, como lo vimos ayer en el Real Santi. Bien, aquí me adelanté, disculpa, me adelanté. Pero no es una receta, pero siempre nosotros hablamos con la normativa legal vigente que a partir de la cuarta o la quinta propiedad ya deberíamos pedir asesoría tributaria para poder ver cómo me impactan los impuestos como persona y cómo me impactarían los impuestos como sociedad. El punto de inflexión yo te diría que está entre el cuarto y la quinta propiedad. ¿Y por qué? Las dos primeras franquicias de FL2 te deja el escenario tributario en cero, y la tercera propiedad, si es que estás apalancado con el banco, no vas a pagar impuestos porque vas a poder ocupar hasta 5,5 millones de rebaja de base de global complementario en el año. Por lo tanto, cuarto o quinta propiedad es un punto de inflexión para pedir ayuda y entender nuestros números. Ya, perfecto. Ahí, si ustedes no tienen muchos departamentos, si le pueden contar al que tiene, es importante y demás. ¿Las contribuciones sirven para reducir nuestros impuestos? ¿Actúan como impuestos anticipados o van por otra vía? Si soy rentista inmobiliario y declaro arriendo inmobiliario, o sea, si en mi formulario 22 yo coloco ahí, ¿cierto?, que estoy dando en arriendo, a partir de la tercera propiedad está la obligación de responder si es que solo tengo propiedades de FL2, ¿ya? Si todas las propiedades que yo tengo, Santi, son de FL2, por coloco un ejemplo, tengo 5. Las dos primeras no debo declararlas en mi formulario 22. La tercera en adelante sí. Si yo declaro la tercera propiedad en adelante y yo pago contribuciones por la tercera propiedad en adelante, las contribuciones que yo pago se pueden considerar como un crédito contra el impuesto calculado, no como rebaja, sino como crédito directo. O sea, me pega directo, ¿cierto?, a este concepto que me acabas de preguntar, que es un anticipo de pago contra el impuesto calculado, pero de la tercera Perfecto. propiedad en adelante. Perfecto. Voy a despinar esta pregunta de más. Aprovechen para hacer preguntas acá para Raúl. Aprovechemos que tenemos un asesor de impuestos que nos va a responder todo. Es como si fuera una entrevista con ustedes y aprovechen y yo les voy a hacer las preguntas que también tengo por acá anotadas. Tema criptomonedas. Te voy a saltar así de tema en tema. Pero bien, bien corto. A ver, yo, imagínate, ¿no? El año pasado había comprado $1.000 en criptomonedas, perdí plata porque el Bitcoin bajó, entonces retiré finalmente $500. Perdí $500. Primero, tengo que declararlo y segundo, tengo que pagar impuestos por la pérdida. Ya, si perdimos, no pagamos; si perdimos, tampoco declaramos, ¿ya? Así que Eso aplica para fondos mutuos y demás. Si yo pierdo plata con alguna inversión, no tengo que declararlo.
Sí, a ver, en el caso de los instrumentos financieros también corre por otro carril, porque hay una franquicia ahí respecto al ahorro neto negativo, ¿ya? Pero en el caso particular de las criptomonedas, si nosotros perdimos dinero, entendiendo, ¿cierto?, que el año pasado estuvo bien apretado el mercado de las cripto, si perdimos, retiramos, no tenemos que declarar en el formulario 22 la pérdida, porque tampoco tengo un derecho para rebajar mis otras rentas por la pérdida de criptomonedas. Eso la ley no me lo permite en la figura de la persona natural, ¿ya? Así que no debería Perfecto. declarar las pérdidas. Perfecto. Vuelvo un poquito atrás al mundo inmobiliario y hablamos de 3, 4 departamentos. A partir del cuarto departamento, por ahí lo empezamos a pagar. Hablamos de departamentos, pero si tuviera bodegas o estacionamientos, como otros bienes raíces, ¿también podría considerar lo mismo? En el caso de los departamentos, en el caso de los estacionamientos y las bodegas, estas no gozan de la franquicia de FL2, por lo tanto yo debería componer los arriendos que percibo por este tipo de calificación de unidades a partir de la primera en arriendo en adelante, No. ¿ya? Entonces debería declarar el 100% de los arriendos de estacionamiento, el 100% del arriendo de las bodegas, porque no gozan del beneficio tributario. Perfecto. Mira, justo había una persona que tenía acá, justo decía 3 propiedades y 5 bodegas. ¿Me paso a empresa? Quizás las bodegas yo las podría pasar a empresa, y aquí quizás Sí, dejaría yo las propiedades. creo. Acá le digo a René que estaba acá, por ahí te conviene. ¿Hasta Sí. cuándo hay tiempo para hacer la declaración de renta? Mira, en el caso de las personas que tienen que pagar es hasta el 30 de abril. En el caso de las personas que no pagan, sino más bien piden una devolución hasta el 9 de mayo. 9, te confirmo si el 9 o 10 de Ya, pero mayo, pero perfecto. tenemos esos 10 días de, de deadline. ¿Y qué pasa cuando alguien no hace la declaración de impuestos? Hay gente que por ahí este tema como que la vuelve loca y dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer el loco y no hago nada directamente. Mira, punto número uno, si solamente tuve sueldos el año pasado, artículo 41, número uno, liquidación de sueldos, con un solo empleador, no tengo la obligación de enviar la renta, ¿ya? Así que para toda la comunidad que solamente tenga sueldos con un empleador, no existe la necesidad. Si tengo sueldos por más de 2 empleadores o sueldo más boleta de honorario, tengo la obligación de enviar la declaración de renta, ¿ya? ¿Qué pasa si no la envío? En el momento, ¿cierto?, en que la envíe, posterior a la fecha, me van a cobrar una multa, más interés y reajustes por no haberla enviado en su momento, independiente tenga que pagar o independiente no tenga que pagar Santi, ¿ya? Así que hay que enviarla como yo te diría, aunque pague o no pague, o aunque en estricto rigor estoy en una estructura en cero, tengo que declarar igual la renta si tuve rentas de más de 2 empleadores o tuve rentas, ¿cierto?, provenientes de sueldo más boleta honorario, y qué decir, ¿cierto?, los Las inversionistas inversiones. sí, que reciben dividendos de sus acciones compradas. Mira, acá tenemos a casi 80 inversionistas, así que yo creo que la mayoría ha hecho alguna inversión, así que chicos tienen que declarar. O sea, y hay que hacerlo, se meten en la página del Servicio de Impuestos Internos, buscan el formulario F22, ponen ejercicio 2023, ¿verdad? Se pone ejercicio 2023 y a partir de ahí les va a aparecer, bueno, primero actualizar sus datos, que siempre aparece eso como predeterminado, y a partir de ahí les va a hacer qué temas tienen que ustedes revisar. Y ahí van a ver su declaración, van a ver todos los ingresos que tuvieron durante el año pasado que están informados y van a ver que otras rentas les aparecen. Si usted, al final del formulario creo que dice es si ustedes tienen que pagar o tiene una devolución a su nombre. Hay muchas personas que, en mi caso, por ejemplo, que yo hago boletas, yo soy influencer, pero salieron muchas noticias de que los influencers los iban a ir a buscar el servicio de impuestos internos, pero hago boletas por cada actividad que realizo, entonces igual me retienen un porcentaje y me voy a tener una devolución de impuestos. Entonces, eso te lo va a avisar en el formulario como conclusión, te va a decir si te van a pagar o si tenés que pagar o te van a devolver plata, si pagaste de más, ¿no? En mi caso yo pagué de más, entonces me van a devolver. Eso es un poco lo que pasa, digamos, por qué te devuelven o no. Después simplemente pagaste de más. Y en el otro caso, pagaste de menos y vas a tener que pagar ese diferencial. Vamos, Efectivamente. voy a hacer otra pregunta. Volviendo a los dividendos de las acciones, si ganás dividendos y estos se reinvierten de manera automática, igual se deben declarar. O sea, por ejemplo, yo nunca saqué la plata de mi aplicación de Rational, de mi aplicación de Happy o de TD Ameritrade o inclusive del banco.
Simplemente le dije, bueno, cuando yo gano dividendos invirtiendo en un SP500 o en cualquier ETF, que se reinviertan. ¿Eso tengo que pagar igual? A ver, aquí nos cambió la ley, esto fue el año pasado. Antiguamente existía el artículo 54 bis, que nos permitía, ¿cierto?, que todo, este era un incentivo al ahorro, que todas las inversiones que nosotros teníamos en depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, si nosotros ocupábamos la reinversión, suspendíamos la tributación hasta el momento del rescate, ¿ya? De hecho, existen hoy día instrumentos o inversiones de algunos inversionistas que vienen de años anteriores que siguen gozando de este beneficio, ¿ya? Pero esto se derogó en la última reforma, ¿ya? Entonces, a partir de hoy día, todas las reinversiones, al momento de generarse la reinversión, se considera renta si es que hubo utilidad en ese periodo, ¿ya? Especialmente para los instrumentos de dividendo o los instrumentos de depósito a plazo. En el caso de los fondos mutuos es distinto, porque el fondo mutuo no se liquida por un plazo específico, sino se liquida, ¿cierto?, cuando la persona hace el rescate de su fondo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre el fondo mutuo y los otros instrumentos de inversión que son definidos a nivel de tasa y de fecha. En cambio, el fondo mutuo, cuando uno lo rescata, es ahí en donde genera la renta. Pero en el caso de los otros instrumentos, si se reinvierten, vamos a considerar una renta positiva. Se considera una renta, perfecto, creo que quedó claro ahí, David, que había preguntado. Pregunta Lady Hanna, ¿se puede contratar los servicios de baja tus impuestos para llevar la contabilidad de una pyme? Sí, obvio. Por supuesto, contacto A ver, baja tus impuestos. exacto, Raúl es mi asesor tributario para que sepan. Yo antes trabajaba por una empresa y tenía mis inversiones, después me independicé y lo que hice el primer año, que fue el año pasado, que era independiente, era solamente boleta de honorarios. Como igual mis ingresos crecieron, ahí me junté con Raúl y me recomendó es, en vez de estar haciendo boleta de honorarios, generar una empresa, así que generamos Sancti Inversor S.p.A. y a partir de ahí mis ingresos van a ir para ese lado y me pago el sueldo. Todo ese proceso de generar la empresa, de autocontratarme como empleado, lo hice obviamente con el equipo de Raúl que me ayuda a estructurar todo y de esa forma optimizar obviamente el pago de impuestos. A veces es, como hablamos de los departamentos, a veces te conviene tener una empresa, a veces te conviene pagar impuestos como persona natural. Pero bueno, uno tiene que ir encontrando cuál es el balance perfecto para optimizar el pago de impuestos, vamos a decir así para que no se entienda mal. Mira, el otro día hay Diego que me dice, yo estoy haciendo un curso que se llama Inversor Pro, no lo voy a vender, así que no se preocupen, lo voy a decir bien corto, y hicimos una prueba de que cada uno ponía $10 para comprar un ETF. Por haber solamente comprado, no hace falta declarar nada. Ya, esto vuelvo a repetir, no es una declaración de los bienes personales que vos tengas o las compras que hayas hecho, sino cuando vos vendiste y generaste plata, vas a pagar impuestos. Perdón que ahí avanzamos. Bueno, ahí preguntan por cuánto cobra Raúl, ahí después le pueden escribir por el Instagram por interno, ahí están respondiendo. Mira, hay una pregunta bastante interesante ahí Dale. de Chris. Dice, en el caso de tener ingresos por trabajo dependiente, pero tengo ingresos por arriendo de DFL2, ¿pierdo el beneficio del ingreso de los DAP? Entendemos que sí, ¿ya? Porque rentas que provienen del mundo, disculpa, en el caso de tener ingresos por trabajo, ya, ese es dependiente, ya, eso es 41.1, pero en el caso del DFL2, si tú tienes hoy día el beneficio DFL2 por las dos primeras propiedades, no tienes que declarar. Entonces, ¿qué es lo que yo interpretaría? Que el beneficio de los DAP, si es que tú tienes un trabajo dependiente y tienes hasta dos propiedades, como tú no tienes que declarar, en realidad no estás generando renta distinta a la que el beneficio tributario del artículo 57 te exige. Entonces yo diría, Santi, que en ese caso, en el caso de la pregunta de Chris, hasta dos propiedades de FL2, yo podría seguir ocupando la franquicia del 57, que son las 20 UTM en el caso de los DAP. Perfecto. Justo te hilo con una pregunta porque le dijiste justo, ¿qué es una franquicia tributaria? Mira, hay dos tipos de, digámoslo así, de interpretación, ¿ya? Por un lado tenemos la franquicia tributaria y por otro lado tenemos el beneficio tributario, que son dos conceptos distintos. La franquicia tributaria aplica a los hechos que están grabados por parte de la ley, en donde, digámoslo así, por
beneficios netamente de la estructura país están aplicados. Estos ejemplos, en el caso de Iquique, que es zona franca, ellos dentro de su zona no están afectos a IVA, ¿ya? Pero todo el país está afecto a IVA. Entonces, franquicia significa dejar una exención tributaria por algún objetivo, digámoslo así, objetivo país o específico. En cambio, el beneficio tributario es un beneficio que es transversal a cualquier tipo de estructura comercial, persona y región. ¿Por qué hablamos por un lado de franquicia y por otro lado de beneficio? En el caso de la franquicia, ponte tú en el caso del 57, es una franquicia de hasta 20, pero si tú te pasas, en estricto rigor, ¿cierto?, vas a afectar con impuestos el 100% de la ganancia. Entonces, no es un beneficio universal ni transversal, sino que deben cumplirse distintas condiciones. En cambio, el beneficio tributario de las 8.000 UF, ejemplo, ese beneficio es transversal e independiente a cualquier persona que hoy día tenga domicilio o residencia en Chile, ¿ya? Entonces, por un lado, los beneficios son transversales, las franquicias son súper específicas y buscan, ¿cierto?, privilegiar a algún lugar específico para fomentar la economía o fomentar la inversión, que es un Raúl, poco lo que pasa con los depósitos a plazo. ¿cuál es la mejor fecha para hacer la declaración? Porque el otro día también leía que en estos primeros días hay muchos como agentes que todavía están corrigiendo algunos datos, están corrigiendo algún tipo de declaraciones, entonces después te iba a tocar rectificar. Entonces recomendaban que iba a hacer esa declaración un poquito más adelante. Sí, mira, aquí el Servicio de Impuesto Interno nos mandó hace poco un calendario donde nos dice que todos los que declaremos, todas las personas que declaremos nuestra renta hasta el día 8 de abril, si tenemos devolución, esto va a llegar, ¿cierto?, a nuestra cuenta corriente el día 20 de abril. Entonces, ese beneficio es muy, digámoslo así, es muy interesante poder tomarlo, pero, ¿qué es lo que ocurre? Este año, Santi, nace el registro de remuneraciones automático. El año pasado, todas las empresas que hacen sus declaraciones juradas en el mes de marzo, en el caso particular de los sueldos, que son la mayoría de las personas, ¿cierto?, con las que trabajamos, el año pasado se tuvo que declarar mes a mes, a diferencia de años anteriores que uno tomaba la información y la cargaba en marzo y listo. El año pasado se tuvo que hacer mes a mes, por lo tanto, la probabilidad de algún tipo de error que quedó es grande. Por lo tanto, la mayoría, ¿cierto?, de las personas que hoy día ingresan a hacer su declaración de renta, ven un cuadrito que está pintado en naranjo que dice, ojo, que alguno de sus agentes retenedores tiene observaciones. Entonces, ¿por qué se está hoy día recomendando un poco atrasar los plazos de la declaración? Porque como cambió la forma de informar el libro de remuneraciones, existen varias Errores. correcciones que hay que hacer, ¿ya? Correcciones, eso me suena mejor. Entonces, los que hagan hasta el 8 de abril, que por ahí no se lo recomendamos, porque mejor esperar un poquito más, van a cobrar los que tienen devolución el 20. Y fecha de pago, ¿hasta cuándo tengo tiempo de pagar? O sea, a mí me toca que tengo que pagar más impuestos. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para pagar? Día 30, hasta el Hasta día el 30 de abril. hasta el día 30 de abril. Pero ojo, Santi, existe también un beneficio, digámoslo así, un beneficio ¿en qué sentido? En que si yo mando mi declaración antes del día 30 y tengo que pagar y no tengo los flujos para pagar, puedo hacer lo que se llama una postergación del pago, ¿ya? Ya, sí, eso está bueno. Y en el caso particular, ganamos 60 días, digámoslo así, o el fisco me da 60 días más para poder salir a pagar, pero tengo que declarar antes del 30, ¿ya? Y lo único que me va a cobrar adicional es el reajuste de esos 60 días, en la tasa inflacionaria de esos 60 días, pero no pago ni multa, ni intereses, Ya, perfecto. bueno, Igual eso está bueno para aprovecharlo. Si a vos te toca pagar impuestos, o sea, terminás tu declaración y te toca que sos de los que tienen que pagar, o sea, que no pagaste lo suficiente durante todo el año, podés pedir esa prórroga y tenés hasta casi 60 días más para poder pagar y solamente te van a cobrar un interés de la UEF nomás, pero va a ser mucho más bajo y mientras podés juntar la plata para poder pagarlo. Pues yo creo que mucha gente es un golpe, así como el que recibe es como un bonito extra, el que tiene que pagar igual es algo que le complica. Exacto, exacto. Así que tenemos esa postergación también como parte de nuestros derechos
para poder, ¿cierto?, salir a guardar, a buscar los dineros para pagar el impuesto a la renta. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las siguientes fechas? A ver, quiero cerrar las fechas. O sea, la primera fecha es el 8 de abril, la segunda fecha, como el segundo bloque, ¿te lo acordás? El segundo bloque para poder recibir las devoluciones, Sí, mira, te lo busco inmediato, rellena para sí. mí. No, perfecto, perfecto. La otra no me la sé de memoria. Sí. Bueno, sacamos un reel súper bueno ayer de este tema, así que a los que quieran verlo, @baja todo impuesto, sale Pedro Pascal ahí comiendo, ¿cierto? Y mostrando las fechas de devolución. Ah, perfecto. Bueno, ahí lo buscamos, perfecto. Ahora más vamos a ir a lo de las cripto, pero me había quedado pendiente lo de las 8.000 UFs. Si podés volver a explicar la franquicia de 8.000 UFs para el que compra y vende una propiedad, digamos. Bueno, compra y venta de propiedades inmobiliarias, si se genera ganancia, que se considera como mayor valor a nivel de palabra técnica, si ustedes generan ganancias en esa venta, ustedes van a poder acogerse a un beneficio tributario que es de 8.000 UF, 280 millones de pesos, libres de impuestos para este tipo de operaciones, ¿ya? Las únicas consideraciones, Santi, que hay que tener es que entre la compra y la venta tiene que pasar un año, o mínimo un año, y segundo, no tengo que venderle a un relacionado, ¿ya? ¿Y qué se entiende como relacionado? Padre, madre, hermanos, Ah, ok, hijos, perfecto. abuelos. Claro, porque mucha gente hace esos traspasos para... Exacto. Y toda la gente que tenga propiedades desde antes del 2004 hacia atrás y que las venda hoy día, son 100% ingreso no renta, independiente de lo que ganen. Y tampoco consumen parte de las 8.000 UF. Perfecto. Eso es principalmente para los que hacen el negocio de comprar una propiedad a un precio más bajo y después venderla. Vos hasta 8.000 UFs, que igual es, ahora no voy a decir cuánto es, pero es una barbaridad de plata, no pagás 280 palos, no pagás nada de impuestos. Es un gran beneficio. De hecho, cuando se empezaba a hablar de la reforma tributaria, una de las cosas que se temía era que se saque este tipo de franquicia. Dos cosas. Quiero volver sobre las cripto. El respecto es, si yo compré criptomonedas y vendí a la baja, no tengo que pagar impuestos. No debes pagar impuestos. Si no generaste ganancia, no pagas impuestos. Pero ¿qué pasa si yo hice como unos traspasos entre criptomonedas? Por ejemplo, no sé, compré Bitcoin, después con esos Bitcoin compré Ethereum, de Ethereum pasé de vuelta a Bitcoin y ahí hice unas pequeñas pasaditas. Ya. Pero nunca lo cobré de vuelta en mi cuenta, sino que siempre lo hice a través de la plataforma de Orionex o de Binance o de Buda, la plataforma que los chicos ocupen. Sí, mira, yo creo, Santi, que lo más complejo para el mundo tributario y para la entidad fiscal es poder comprender, ¿cierto?, las transacciones que pasan en un mundo virtual, como es el caso de las criptomonedas. Nosotros, ¿cierto?, entendemos el concepto del hecho grabado, que significa que uno paga impuestos por cada aumento de patrimonio que tiene. Y ahí es donde entra la pregunta. Si yo, ¿cierto?, hago una permuta dentro de Binance o me cambio de una billetera a otra y compro otra cripto, y realmente tuvo una ganancia entre el monto de inversión versus el monto de la permuta. Pregunta, ¿eso es renta? ¿Ese monto tengo que considerarlo? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tuviste un incremento patrimonial. La pregunta que nos cabe, bueno, ¿qué instrumento me puede ayudar a mí para poder entender si gané o no gané dinero en el mundo de las criptomonedas? Porque, ojo, no solamente tenemos la permuta, que sería cambiarnos, ¿cierto?, de una moneda hacia otra. También tenemos, ¿cierto?, la compra de servicios, que quizás la estoy haciendo con monedas que generaron algún grado de ganancia desde el momento que invertí hasta el momento que salí a comprar un servicio con criptomonedas. Tercero, si hice el rescate de la cripto, ¿cierto?, con la rentabilidad específica a mi wallet. Entonces, en el mundo cripto hay muchas transacciones que se generan. Yo creo que Pero eso es lo que no le gusta a los gobiernos de las criptomonedas, que se generan muchas transacciones, son muy difíciles de de transar, seguir. de traquear, de seguir. Entonces hay como una posible evasión impositiva y es por eso que por ahí los gobiernos y varios como entidades no las apoyan tanto. Sí, Eh, como es descentralizada, Santi, no hay mucho, o sea, es una autodeclaración. O sea, si nosotros queremos estar en regla, cada ganancia que tengamos de estas distintas operaciones, obviamente tenemos que sumar las que ocurren entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Si todas esas operaciones me generaron algún valor positivo,
debería yo incorporarlo en mi formulario 22 como ganancia de este mundo de criptomonedas. Perfecto. Voy a aclarar algo ahí que lo estábamos repitiendo, es que ahí preguntaba Lule y también Mauri preguntaba, es si yo tengo billetera en dólares, por ejemplo en Racional, plata en Binance, perdón, inversiones en acciones y demás, por tenerla, no es una declaración de bienes personales esto no es cuánto tú tienes, esto es cuánto tú ganaste, es una declaración de renta, de cuánto tú rentaste. Ya, eso es porque, si es que yo tengo un departamento afuera, lo tengo que declarar, no, ahora no tenés que declararlo porque no les importa el departamento, no les importa tus acciones, lo que les importa es si vos generaste renta o no lo generaste renta, y eso es lo que hay que pagar. Por ejemplo, mira, te quiero mostrar un ejemplo, no se lo va a poder ver en pantalla, pero en mi declaración de impuestos, yo soy muy de acumular. Yo prácticamente nunca vendo acciones, nunca vendo ETFs, como que siempre compro, nunca vendo cripto, siempre compro y así. Entonces, pero el año pasado vendí unas acciones de Aguas Andinas y de hecho las vendí a pérdida. De hecho, en la declaración de impuestos me aparece que perdí 364 lucas. En ese momento necesitaba la plata y decía, ¿sabes qué? Esta la saco. Y me aparecen declaradas, me aparece Aguas Andinas, que vendí y te aparece mayor o menor valor. Y me aparece menor valor. Como tengo que estar en menor valor, dice impuesto único sobre esa ganancia, 0. Así que no tengo que pagar nada por haber perdido plata. Para que vean que a veces hay inversiones que salen mal también. Pero escúchame, ¿cómo es esto del impuesto único de las acciones del 10% que cambió el año pasado? Bueno, Santi, todas las inversiones que tengamos en mercado bursátil chileno, ya, ojo, esto solamente compras de acciones de empresas chilenas. Si nosotros generamos venta de acciones durante el año y estas tuvieron una ganancia, se aplica, ¿cierto?, hoy día el impuesto del 10% en carácter de único sobre la ganancia que tuvieron, ¿cierto?, la enajenación de las acciones durante el año pasado, ¿ya? Antiguamente, este era un ingreso 100% no renta. Entonces, en la última ley, ¿cierto?, que nos dejó Piñera, que fue en febrero del año pasado, afectó con este impuesto de carácter de único a las ganancias en las ventas de acciones de mercado bursátil chileno, ¿ya? Así que si vendimos el año pasado, si yo tenía acciones de Falabella, Cencosud, ¿cierto? En realidad, si gané en el momento de la venta, ellos, lo que es hoy día, ¿cierto?, la plataforma en donde yo trabajo, que pueden ser, ¿cierto?, una plataforma de inversiones como tradicional banco o las nuevas que son las digitales, este 10% es un impuesto de retención, así que ya me lo descontaron en esa operación, antes de materializar en mi billetera, ¿cierto?, el rescate, si es que lo quise rescatar a mi billetera, o si lo dejé dentro del banco de inversiones para que siguiera trabajando con otro portafolio. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, obviamente yo en Aguas Andinas perdí plata, porque como decía, vendía a menor valor, entonces no tengo que pagar impuestos, pero sí recibí dividendos. ¿Esos dividendos sí pagan impuestos? ¿Se suman a mi global complementario? Sí, los dividendos pagan impuestos, pero ojo, también vienen acompañados de una cosita que se llama crédito de primera categoría, ¿ya? Entonces, ¿el dividendo tengo que incorporarlo en mi formulario 22? Sí, pero cada dividendo que yo recibo viene acompañado de un chequecito, digamos así chiquitito, que se llama impuesto de primera categoría, que me va a servir para pagar los impuestos que yo tenga que cancelar en ese año. Entonces, viene con una compensación, que es el crédito, pero el dividendo debo declararlo. Perfecto. Estamos con Raúl de Baja tus impuestos. Acá está el Instagram de Raúl, ya hacen clic ahí, también lo van a poder ver para seguirlo y también seguir preguntando. Voy a repasar algunos ping-pong de preguntas. Raúl, Ah, ¿está listo para responder? Depósito a plazo. Yo durante el año pasado invertí en depósito a plazo, gané plata con el depósito a plazo, gané 500 lucas después de haber invertido 5 millones. La renta que tuve fue aproximadamente 500 lucas. ¿Tengo que pagar impuestos sobre esas 500 lucas que gané? si solamente tengo rentas del trabajo, tengo una exención de 1.000.000 de pesos. No debería pagar impuestos. Si las excedí, sí tengo que pagar impuestos. O sí, tengo que considerarla en mi base de global. Perfecto. Y tenemos una franquicia, quiere decir que tenés como un perdón de que no pagas impuestos si ganaste hasta 1 millón de pesos. Ya esa franquicia de más. Gané plata con fondos mutuos y los vendí. O sea, yo el año pasado retiré mi plata de los fondos mutuos. ¿Tengo que pagar impuestos sobre eso? Si la ganancia es sobre 1.500.000 y solamente tengo rentas del trabajo, sí.
Si gané menos de 30 UTM, que es 1,5 millones, y tengo renta solo del trabajo, no tengo que pagar impuestos. Ok, pero si tengo rentas también sobre mis arriendos y algunos dividendos que recibo, ¿pierdo todas las franquicias? Se pierde la franquicia porque tienes rentas de otros componentes a los cuales el artículo 57 nos exige que solamente sean rentas del trabajo. Se pierde la Sin franquicia. Perfecto, estoy haciendo como un resumen así como, si invertí en depósito a plazo, fondos mutuos, acciones, ETFs y perdí plata, ¿tengo que pagar impuestos? No tienes que pagar impuestos. Perfecto. Ah, esta me gusta. Esta me venían preguntando mucho por interno. ¿El depósito a plazo se paga solamente si la rentabilidad es sobre la inflación, o sea, sobre una rentabilidad real, o también la nominal se considera? No, solamente rentabilidad real, ¿ya? Ahí hay que actualizar, esto está en el artículo 41 de la ley de la renta. Debemos actualizarlo en función, ¿cierto?, a la al factor de IPC desde la fecha del depósito tomado hasta la fecha de recuperación. Entonces, el proceso inflacionario no pagamos impuestos sobre la inflación, solamente pagamos sobre la ganancia sobre la inflación. Perfecto. Hay dos tipos de rentabilidades para que, para que todos estemos en la misma página. Por un lado es la rentabilidad nominal, o sea que vos ves que tenías 1 millón y ahora tenés 1.100.000. En números tenés lo mismo, pero hay una rentabilidad real, que si la inflación fue más del 10%, por más que vos hayas ganado 100 lucas, en verdad no ganaste. Vos o empataste a la inflación o incluso perdiste. Los depósitos a plazo en general siempre están como un pelito por atrás de la inflación. Así que prácticamente es muy difícil ganarle. Pero, por ejemplo, un depósito a plazo en UEFs sí le gana la inflación. Le gana la inflación porque te da la UEF más un poquito más. Entonces, ahí sí o sí vas a tener que pagar y ahí tenés esta franquicia que habíamos comentado. Por tener acciones que yo compré durante el 2022, ¿tengo que declararlas solamente por tenerlas si no No, vendí? no tienes que declararla. Esa es una obligación solamente, ¿cierto?, de la empresa a través de la declaración jurada de dividendos y retiro, que aunque no nos haya dado dividendos o retiros, ellos tienen que declarar cuánto es la cantidad de acciones que tenemos como personas naturales sobre su entidad. Pero esa obligación no es mía, es de la empresa, ¿cierto?, en la cual yo tengo acciones. Perfecto. ¿Cuándo es la mejor fecha? Sí, Cristi, queda grabado, así que no te preocupes, después lo puedes ver también. Va a quedar ahora en mi perfil. ¿Cuándo es la mejor fecha para hacer la declaración? Eh, Cuando uno ingresa su formulario 22 Santi y no hay reparos en los agentes retenedores, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que no haya ninguna declaración jurada observada de las personas que informan parte de nuestra información. Si esa es la situación de hoy día es el mejor día para enviarla. Si hoy día tengo este cuadrito en rojo que me dice, oye, hay un agente retenedor que está observado, yo esperaría un poquito más para que ellos puedan sacar esa observación y después no tener problema con la devolución. Perfecto. Ahí, Lu, para repasar. El ejemplo de los 5 millones que invertí en un DAP que gané 500 lucas, no tenés que pagar nada. Perfecto. A ver, vamos con las últimas preguntas. ¿Qué pasa si envié mi declaración de renta y me olvidé de incluir lo del depósito a plazo? Mira, te confirmo la fecha, pero tenemos, me parece que es hasta el 15 de este mes, que podemos ingresar nuevamente a la declaración de renta y rectificarla, ¿ya? Ah, De forma perfecto. directa, ¿ya? Pero te dejo, Ya, eso está en, bueno que. en los comentarios abajo te dejo la fecha. Claro, acá Fotos me dice, es bueno aceptar la propuesta de la declaración. Yo creo que la mayoría de la gente ve la declaración del Servicio de Impuestos Internos, pone aceptar, 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 aceptar. O sea, en general, podríamos decir que tiene la información correcta. Sí, yo te diría que el Servicio de Impuesto Interno hoy día se ha preocupado de tener casi el 100% de la información en el formulario 22, salvo algunas operaciones que son muy, muy específicas. Pero sí, hoy día tienen toda la información necesaria para poder declarar la renta. Siempre recomendamos asesorarse por un profesional, porque ahí pueden haber algunas cosas, ¿cierto?, que se deban considerar, pero en estricto rigor el servicio hoy día tiene toda nuestra información mejor clasificada a ellos que nosotros mismos. Yo creo que, de hecho, van a ver todo lo que ganaron durante el año y más, está obviamente en ese reporte. Y el reajuste de que su anual también sepa. El interés de la cuenta de ahorro, a ver, para que voy a leer.
y reajuste de UF que es anual. A ver, como si vos invertiste y tuviste una rentabilidad por debajo de la inflación en un depósito a plazo, por ejemplo, es una rentabilidad nominal, no paga impuestos porque estuviste por debajo de la inflación, ¿ya? En el depósito a plazo consideramos estoy trabado. La rentabilidad real. Ese millón es anual, Isa, sí. O preguntaban si es la franquicia del millón de las 20 UTM del depósito a plazo, ¿es anual o mensual? Es anual, Ah, bueno. obviamente. Y se renueva, este año de vuelta, podés volver a invertir en depósito a plazo, ganar hasta 1 millón y vas a ganar de vuelta la misma franquicia. Sí. Ahí te hago un punto, Santi, respecto a la cuenta de ahorro. Esta franquicia aplica para todos los instrumentos que nos dan intereses. ¿Ya? Si queremos profundizar un poquito más, artículo 20, número 2 de la ley de la renta. Ahí están todos los instrumentos que me permite, ¿cierto?, utilizar esta franquicia. Vos decís los artículos y yo creo que la mayoría, salvo los que sean abogados, ninguno lo va a revisar, pero está bien que está bien que lo digas. Cada vez que hablo con Raúl me dice, no, esto está en tal artículo, y yo, bueno, ya, te creo, como que no lo voy a revisar, pero bueno. Así que bueno, Raúl, quiero agradecerte por tu tiempo. En verdad, en el Instagram me llegan un montón de preguntas sobre este tema. Creo que es un tema que en general paraliza. Mi mensaje es, si ganaste plata, vas a pagar impuestos, pero es bueno ganar plata. O sea, como que si ya estás pagando impuestos es porque hiciste algo bien y ganaste plata. Así que eso está bien. Mientras más ganaste, seguramente vayas creciendo en tu tramo del global complementario y pagues más. ¿Hay formas de optimizar el pago de impuestos? Sí, obviamente tenés que asesorarte porque, por ejemplo, como hablábamos antes, tenés muchas propiedades, por ahí pasar parte a una sociedad donde puedes optimizar cierto pago de impuestos, puedes autoemplearte. Hay algunas como formas, no quiero decir ninguna palabra rara, para optimizar, obviamente, y pagar, ser más efectivo con el pago de impuestos. Raúl, Cierto. puedes hacer un cierre. Bueno, gracias, Santi, por la invitación. Un saludo a toda tu comunidad. El mensaje, sigamos educándonos. Santi, ¿cierto?, nos enseña mucho acerca de poder hacer crecer nuestro patrimonio, analizar y entender este mercado que es el mercado de las acciones, que siempre, yo lo digo así, porque he tenido poquitas interacciones, pero quizás puede ser muy complejo mirado de afuera, pero Santi es una persona que nos hace más comprensible el mundo de las inversiones, la mesa de dinero, en qué invierto, en qué no invierto. Bueno, gracias por colocar tu disposición, Santi, y tu experiencia para todos nosotros. Y bueno, eduquémonos tributariamente. Lo único que tenemos claro es que vamos a pagar impuestos desde que nacemos hasta que morimos. Así que es una obligación educarnos de forma tributaria. Así que ese es nuestro mensaje, Santi. Sabes que cuando una vez hice un video sobre qué cosas deberían enseñarte en el colegio y yo obviamente esperaba que todo el mundo me responda finanzas personales, y obvio mucha gente respondió eso, pero otro tema importante son impuestos. Como que es algo que todo el mundo paga constantemente cuando vas y compras cualquier cosa en tu día a día, todo el tiempo estás pagando impuestos por algo y en verdad hay como bastante baja información, puede parecer un tema complejo, pero esas son las finanzas y en verdad uno las empieza a simplificar, las empieza a entender y con los impuestos terminas entendiéndolo. Yo antes era nulo con impuestos y ahora después de hablar tanto con Raúl, de a poquito voy entendiendo. Pregunta bonus track, porque es uno de mis negocios, así que, y Majo acá me la está soplando, y ya con esta es la última. Si tengo otros ingresos, por ejemplo, arriendos temporales como Airbnb, ¿en qué parte del formulario se declara? A ver, en el caso del Airbnb, si soy persona natural la propiedad es de FL2, no debería declararlo, ¿ya? Pero tenemos que entender primero si me consumió la franquicia o no. Si no me la consumió, tendría que declararlo en la línea número 8 y el código se lo envío, se los dejo abajo. No, no te preocupes por el código. Pero en la línea 8, ojo. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Raúl también por tu tiempo y nos estamos viendo. Dale, un abrazo grande. Chao, chao. Gracias, linda tarde. Chao, comunidad. Lo mismo, adiós. Chao.